Recording is on. Ok, pues voy a compartir una presentación. Un momento. Acá está. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, entonces, pues, por favor, interrúmpanme cuando quieran. Entonces, pues el día de hoy voy a hablar de algunos de los aspectos filosóficos sobre las redes neuronales, que también se conocen como el paradigma conexionista eh, en ciencias cognitivas, y también se suele usar mucho esta denominación en matemáticas para hablar en general de distintas arquitecturas de este tipo. Y bueno, pues ha sido un tema que en los últimos 30 años gradualmente se ha empezado a abordar cada vez más por la filosofía, ¿no? Em, el día de hoy me voy a basar principalmente en el libro de Motores Asociativos de Andy Clark, que desafortunadamente no está traducido, pero les recomiendo mucho ese libro por si quieren profundizar algunas de las cosas que hablaremos. También el libro de Bechtel y Abramson es bueno, pero no se encuentra digital, entonces eso puede ser un impedimento, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que quisiera, digamos, si bien lo que nos interesa principalmente a nosotros es el uso de redes neuronales dentro de la inteligencia artificial, el día de hoy pues quisiera que habláramos de esto como en un contexto un poco más amplio, ¿no? Como en el intento de estudiar qué es la cognición humana o incluso qué es la cognición en general, ¿no? La capacidad de pensar, que es así de hecho como empiezan a surgir este tipo de modelos, ¿no? Entonces, digamos, en esta coyuntura, el conexionismo, las redes neuronales nos llevan a cuestionar lo que se ha llamado como la imagen clásica, ¿no? Que tendría tres características. Primera, pues no involucra desarrollo, ¿no? Este proceso que tenemos de que cuando pensamos, por ejemplo, vamos entendiendo las cosas gradualmente o vamos cambiando la perspectiva como vemos las cosas, pues en la imagen clásica no está eso, ¿no? Y eso lo podemos ver si, por ejemplo, nosotros programamos eh, algún tipo de script o algún programa eh, para lidiar con algún fenómeno. Pues nuestro programa tiene parámetros bien determinados, eh, relaciones lógicas bien determinadas, ¿no? Podemos tener distintos tipos de loops, condicionales anidados, pero son cosas que, si bien pueden cubrir una variedad de casos, el programa no va a ser, digamos, normalmente suficientemente dinámico en la imagen, al menos en la imagen clásica, ¿no? Es una manera de concebir el pensamiento como si fuera procesamiento de texto, ¿no? Y algo importante del texto, pues es que, por ejemplo, en el texto, cuando pensamos en texto, pues hay una clara división entre procesamiento y datos, por ejemplo, ¿no? Hay una capacidad de transportar los datos y de reutilizarlos en diversos contextos, ¿no? Entonces eso es esa es la imagen que nos da el paradigma de ver la cognición o el pensamiento como texto, y es algo que está orientado a la psicología intuitiva. Voy a hablar más adelante qué es la psicología intuitiva, pero básicamente la psicología intuitiva es la manera como ordinariamente en el lenguaje de calle describimos al pensamiento, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿por qué está cruzando la calle esa persona? Ah, es que piensa que la tienda está abierta y entonces está buscando comprar esto y entonces quiere que piensen no sé qué, ¿no? Todo ese lenguaje intuitivo que habla de creencias, de deseos, este, es una imagen que se corresponde muy bien con la imagen clásica. Por contrario, el conexionismo, pues sí, esto son tres características que dan de Clark: involucra genuinamente el desarrollo, está basado en procesos y es independiente de la psicología intuitiva, ¿no? Entonces es algo que no vamos a poder describir tan fácilmente. No vamos a poder, por ejemplo, ver una red y decir, ok, es que la red cree que esto es un gato porque tiene orejas. O sea, hasta cierto punto vamos a poder hacer eso,
pero no es algo ni que las redes neuronales lo requieran, ni se van a apegar siempre a esta manera que corresponde al modo como intuitivamente nosotros describimos los procesos de pensamiento. ¿Algún comentario hasta aquí? Todo bien. Ok. Sí. Entonces, ya adentrándonos más en la psicología intuitiva, que es una de las personas que más han planteado esto en la filosofía ha sido Jerry Fodor, que está en la imagen, es que está basada en lo que se llama actitudes proposicionales, ¿no? Una proposición es como el contenido de un enunciado que puede ser verdadero o falso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo nada más digo el primo de mi vecino, pues eso no puede ser ni verdadero ni falso, ¿no? Entonces tiene que decir un poco más, como por ejemplo decir, el primo de mi vecino es mexicano. Ah, pues eso ya es algo que puede ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, el contenido, las proposiciones describen maneras como puede ser el mundo, ¿no? Una proposición puede ser, está lloviendo, eh, eh, los unicornios no existen, ¿no? Pueden ser verdaderas, pueden ser falsas, pero están describiendo maneras como puede ser el mundo. Y las actitudes proposicionales lo que hacen es adoptar eh, una especie de actitud, bueno, pues sí, justo como el nombre lo dice, ¿no? Pero iba a decir una especie de perspectiva hacia una proposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo creer que está lloviendo, o sea, lo que ordinariamente llamamos pensar que está lloviendo. Yo puedo querer que llueva, ¿no? Entonces mi actitud hacia la proposición está lloviendo es de un deseo, eh, etcétera, ¿no? Puedo temer que llueva y esas son las actitudes principales, ¿no? Entonces, una característica es que la psicología intuitiva pues atribuye contenidos de representación estables a los agentes, ¿no? Pensemos en el caso de los agentes humanos, ¿no? Si alguien cree algo, pues es algo que cree a través del tiempo, ¿no? Yo puedo decir, mira, es que el niño cree que le van a comprar una pelota si se porta bien, ¿no? Entonces, ese contenido estable, como que todo el tiempo lo mantiene el niño, puede cambiar, ¿no? O sea, en algún momento el niño puede dejar de creer eso, o puede tener un deseo y cambiar de deseo, pero es estable a lo largo del tiempo, ¿no? Añade ciertos constreñimientos lógicos, ¿no? Como a la forma de leyes psicológicas, aunque no sea una teoría científica, eh, y hay quien ha defendido que la ciencia debería basarse en este tipo de psicología preteorética o intuitiva para hacer leyes psicológicas científicas. em, pues sí tiene ciertas leyes, ¿no? Como por ejemplo, si alguien desea X cosa y tiene la creencia de que haciendo Y puede obtener X, pues esa persona, ceteris paribus, va a hacer Y, ¿no? O sea, es como el tipo de leyes. A lo mejor esto se puede parecer un poquito como a los axiomas de la microeconomía, ¿no? O sea, son como ciertos principios que las personas van a seguir. Ceteris paribus pueden ser principios lógicos, como por ejemplo, si alguien cree que el cielo está gris y esa persona cree que si el cielo está gris eso implica que va a llover, pues entonces ceteris paribus, esa persona cree que va a llover, ¿no? Ceteris paribus, pues porque a lo mejor no durmió o a lo mejor se distrajo, ¿no? Pero en general, digamos, existen esos constreñimientos lógicos, ¿no? Igual yo no puedo, aunque yo me esfuerce, no puedo ordinariamente creer cosas contradictorias, ¿no? Yo no puedo creer que mi casa es completamente verde y que mi casa es completamente azul al mismo tiempo, ¿no? Bueno, más bien eso sería incompatible. Y entonces nos permite explicar lo que hacen las personas en un lenguaje de razones, ¿no? No es un lenguaje solamente causal, sino que es un lenguaje de por qué, ¿no? O sea, esta persona hizo esto porque piensa bla, 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 ¿no? O porque quiere hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un lenguaje muy poderoso y que posiblemente no, no hay un consenso de esto, pero posiblemente se encuentre en casi todas las culturas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos o los sólidos, como le llama Clark, de la psicología intuitiva? Pues son los conceptos, las actitudes y las proposiciones, ¿no? Son como los bloques del ego de los cuales se conforma todo el pensamiento. Noten que no aparecen cosas como las emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas que defienden la imagen clásica dirían, bueno, pues a lo mejor esos estados afectivos
son como un extra, ¿no? O sea, a lo mejor influyen en el pensamiento, pero en realidad para describir el pensamiento no tenemos que recurrir como a ese tipo de cosas afectivas, ¿no? Puede ser algo hasta cierto punto cuestionable, pero bueno. Y entonces, la psicología intuitiva, si se fijan, es algo que va muy bien con el lenguaje humano, ¿no? Las proposiciones pues corresponden a enunciados en lenguaje natural, ¿no? En español. Los conceptos pues corresponden a términos, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar que la cognición está lingüísticamente estructurada, ¿no? Así como, por ejemplo, yo tengo palabras en el lenguaje natural, como las conjunciones, por ejemplo, y yo puedo juntar dos oraciones, ¿no? Si digo el cielo es azul y el pasto es verde, las puedo juntar con el y digo el cielo es azul y el pasto es verde, ¿no? Tengo todos esos conectivos booleanos o incluyendo otros conectivos que no son veritativos funcionales en español. Y entonces, pues yo podría pensar pues que a nivel lógico, pues también hay como una especie de y, ¿no? En la manera como yo pienso, ¿no? Algo más parecido como un conectivo lógico. Entonces, parecería razonable pues que a nivel de la implementación nosotros podamos encontrar esta estructura, ¿no? Um, y creo que sería algo parecido, podremos hacer la analogía como una computadora, ¿no? Um, digamos, que a lo mejor en un nivel muy alto, pues yo no, o sea, si yo describo lo que hace una computadora a muy alto nivel, pues no voy a encontrar eso en los circuitos, ¿no? Pero digamos que, que yo podría ver lo que está haciendo la descripción de un pseudocódigo, por ejemplo, a alto nivel, como una manera muy abstracta de decir lo que está pasando a nivel de lenguaje máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, o podría haber una especie de mapeo, ¿no? Y pues de hecho así es como han surgido los lenguajes de alto nivel, ¿no? O sea, primero había un lenguaje máquina, luego se creó un lenguaje de ensamblamiento, ¿no? Entonces hay un mapeo entre el lenguaje máquina y el lenguaje de ensamblamiento. em, y, y después del lenguaje de ensamblamiento, pues empezaron a desarrollar lenguajes de alto nivel, COBOL, Fortran, etcétera, ¿no? ¿Algún comentario hasta acá? No. Ok, entonces, ¿cómo se conecta esta psicología intuitiva? Cuando hablo de ciencia cognitiva, hablo de ciencia cognitiva clásica, ¿no? Y la ciencia cognitiva clásica lo que hace es tomar una imagen de un ordenador, básicamente, ¿no? O lo que se le suele llamar también una arquitectura de von Neumann, ¿no? Que es la arquitectura típica, donde tenemos una unidad de procesamiento, ¿no? Que en el caso de nuestras computadoras es un CPU, una memoria, eh, y un registro, ¿no? Que nos permite modificar la memoria. Entonces, hay una historia, se puede contar una historia muy interesante, no lo puse acá, pero hay un libro de Martin Davis que se llama, eh, creo que La computadora universal, el camino de Leibniz a Turing. Um, y es que en realidad, digamos que es que el proyecto de pensar en un lenguaje automático que representara de forma no ambigua el pensamiento humano es algo que fue planteado primero por Leibniz, ¿no? O sea, primero él planteaba una manera de estudiar cómo se combinaban distintos conceptos, como por ejemplo, cómo perro podía incluir cuadrúpedo, ¿no? Trató de una manera muy extraña de armar eso por medio de factores primos. Entonces, según Leibniz, como que los conceptos más básicos serían números primos, y entonces podríamos armar conceptos compuestos como que tuvieran esos números primos como factores. También habló de crear un lenguaje que fuera entendido por todo el mundo, lo que le llamó su característica universal, ¿no? Una especie de alfabeto que inmediatamente lo viéramos y pudiéramos asociarlo y pudiéramos interpretar qué relaciones lógicas hay en el pensamiento. Y por último, su idea, y todo esto trató de hacerlo, ¿no? Hay hasta quien ha sostenido o quien piensa que trató de implementarlo físicamente, ¿no? Que es algo que pues que sucedió después con otras máquinas, ¿no? Como la Pascalina, la máquina de Jacquard, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces la idea de un cálculo de racionamiento era que nosotros pudiéramos de alguna manera tener un modo matemático de decirle es esta y esta y esta idea y que el cálculo nos dijera se siguen estas otras ideas, ¿no? Entonces,
pues es algo sumamente ambicioso, ¿no? Y si bien Leibniz no logró nunca cristalizar esto en una lógica matemática, pues su proyecto fue retomado por muchas personas, ¿no? Hasta que en el siglo XIX pues, se logró hacer algo como la álgebra booleana, ¿no? Por George Boole, más tarde la lógica de primer orden, ¿no? Que trabajaron Frege y por su cuenta Peirce y Schroeder, y pues ya en el siglo XX pues tenemos todo el desarrollo de la lógica y la metalógica, de la teoría de la computabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que todo esto, la imagen clásica pues tiene sus orígenes acá, ¿no? Algo que fortalece la posibilidad de explicar simbólicamente la cognición, pues tiene que ver con los trabajos de Gödel y Herbrand, de Turing y de Church, ¿no? Que lo que hacen es partir de una noción intuitiva de, de de efectivamente computable, de lo que se puede computar sin necesidad de creatividad, de una serie de pasos que nos lleven a una respuesta. Y entonces, independientemente lo formalizan de distintas maneras, ¿no? Ya sea con funciones recursivas, en el caso de Gödel, con máquinas de Turing que hacen la noción de computabilidad o Turing computable, ¿no? Eh, o la noción de lambda calculabilidad de Alonso Church, ¿no? Entonces, algo interesante es que estas tres formalizaciones resultan ser equivalentes, ¿no? Entonces, eh, digamos que esto es una evidencia muy interesante, ¿no? De que se estaba dando con algo, con algo fundamental sobre, sobre la noción de computación efectiva, ¿no? Entonces, la tesis de Church-Turing lo que nos dice es que todas las cosas Turing computables, lo cual es equivalente a estas otras clases, eh, son, eh, perdón, que todas las cosas Turing, que algo es Turing computable, sí y solo si es computacionalmente efectivo, ¿no? Entonces es una tesis filosófica, no es una tesis matemática, porque conecta una noción informal con una serie de nociones formales, ¿no? Entonces muchas personas trabajando en estos temas creen que la tesis de Church-Turing es correcta. Eh, ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Hola, hola quienes No, llegaron. no, todo bien, todo bien. No, no, gracias, todo bien. Ok. Entonces, esto nos lleva a la hipótesis de sistemas simbólicos físicos, ¿no? Entonces, la hipótesis de sistemas simbólicos físicos que plantean personas como Simon y Newell, por ejemplo, es que la manera de explicar el pensamiento humano es señalando que el cerebro humano lo que está haciendo pues, es implementar físicamente símbolos, ¿no? Así como lo podría hacer un ordenador, ¿no? Eh, y entonces esto nos lleva a una serie de cosas que se desarrollaron a lo largo de un par de décadas, ¿no? Que son programas distintos, ¿no? Eh, pero muy relacionados, y entonces lo podemos encontrar como la teoría representacional de la mente, algo más ligado a Fodor, también la hipótesis del lenguaje del pensamiento y del funcionalismo son conceptos de la filosofía de la mente. Funcionalismo es la idea de que un estado mental se puede caracterizar como una función matemática, ¿no? Donde a lo mejor los insumos podrían ser eh, pues estímulos sensoriales, digamos, y los outputs podrían ser acciones de la gente, incluyendo acciones lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, actos de habla, por ejemplo. Entonces, digamos que todo esto, pues, nos da una imagen que resuelve el misterio de cómo es posible que una máquina de carne, como nosotros, pueda tener capacidades tan abstractas como el pensamiento, ¿no? Entonces, la idea es que si tú te haces cargo de la sintaxis,
si tienes un sistema que por medio de ciertas leyes que son físicas, por ejemplo, en el caso de una computadora, pues son las leyes de la electrónica, lo que hace que los circuitos se comporten bien. En nuestro caso, pues serán otras leyes, a lo mejor eléctrico-químicas, ¿no? Biológicas o lo que sea, que van a preservar el comportamiento sintáctico, es decir, relacionado con reglas. Pero bueno, si una vez que el sistema se comporta sintácticamente bien, pues no tenemos que resolver o no tendremos que cuidar de responder cómo distintos símbolos se corresponden a la realidad, ¿no? Porque es como pensando, me gusta usar el ejemplo de un abaco, ¿no? O sea, ¿qué hace que una bolita, si yo estoy contando ovejas con un abaco, qué hace que cada bolita del abaco represente una oveja? ¿O qué conexión tiene cada bolita del abaco con una oveja? Pues ninguna, ¿no? O sea, lo que hace que el abaco represente a las ovejas es que cada vez que pasa una oveja, pues yo muevo una bolita del abaco, ¿no? Y lo que hace que la segunda fila represente decenas de ovejas, pues es que cada vez que junto 10 bolitas de arriba, las muevo y pongo una de abajo, ¿no? Entonces va a haber una relación de isomorfismo entre lo que está pasando en el abaco y lo que está pasando con las ovejas, ¿no? Entonces, de esa manera, como la sintaxis como la sintaxis preserva ese orden, digamos, pues está de alguna manera incluyendo el contenido. Entonces esto nos daba varias ventajas, ¿no? Una es que nos podía conectar dos cosas tan distintas como la racionalidad y la causalidad. La racionalidad nos lleva a hacer explicaciones de por qué esta persona hizo esto, ¿no? Pues, pues porque quiere esto, ¿no? O porque está buscando esto, o porque esto implica esto, ¿no? Entonces estamos hablando de implicaciones, relaciones lógicas, matemáticas, cómo se conecta eso con la manera como funcionan los organismos, ¿no? Los organismos, pues en realidad no siguen leyes lógicas o leyes racionales, los organismos siguen leyes físicas, ¿no? Entonces, pues esta imagen pues nos lleva a conectar estos dos lenguajes, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Tenemos también nos permite, por ejemplo, hacer distinciones entre tipos, lo simbólico nos permite distinguir claramente entre tipos y ejemplares. Por ejemplo, el alfabeto es un lenguaje, el alfabeto es simbólico, ¿no? Es un medio de representación simbólica. Entonces yo puedo hacer la letra A, escribirla ligeramente distinta muchas veces, pero yo tengo un criterio claro que me dice que eso es la letra A, ¿no? Igual puede suceder con el pensamiento, ¿no? Yo puedo pensar hoy que, que mi gato es gris y eso voy a pensar eso con un cierto patrón de activación en este momento en mi cerebro. Y mañana yo vuelvo a pensar que mi gato es gris, pero a lo mejor va a ser otro patrón de activación, pero con las mismas características, ¿no? Entonces va a ser otro en el sentido de que es otro ejemplar. O sea, no es exactamente, o sea, como es en otro tiempo, pues es otra activación, pero como sigue cierta estructura, pues yo puedo decir que es el mismo, ¿no? También eso me permite explicar cómo distintas personas pueden compartir contenido, cómo podemos creer lo mismo distintas personas, ¿no? También tiene la ventaja de que es semánticamente transparente, ¿no? O sea, cada símbolo corresponde con algo, ¿no? Es como pensando si programamos en un lenguaje de alto nivel, pues sabemos, nuestras variables tienen asignaciones, ¿no? Y sabemos a qué se refieren nuestras variables. Esto nos permite explicar cosas como la sistematicidad del pensamiento, por qué nuestro pensamiento sigue ciertos constreñimientos lógicos, nos permite explicar la productividad, porque una vez que nosotros entendemos lo que significa algo como, por ejemplo, el gato está persiguiendo al perro, pues nosotros entendemos también lo que significa el perro está persiguiendo al gato, ¿no? O podemos entender algo como si el gato está persiguiendo al perro, eso implica que el perro no está persiguiendo al gato. O sea, como que una vez que entendemos conceptos, unos pocos conceptos, de pronto somos capaces de manipularlos lógicamente, de usarlos, de invertirlos, ¿no? O sea, es como muy raro. O sea, sería un niño, ¿no? Una vez que entiende, que puede entender algo como el perro está en la sala, pues también el niño va a entender algo como el perro no está en la sala, ¿no?
O si el niño ya sabe lo que es un gato, pues inmediatamente puede entender que el gato está en la sala, ¿no? Entonces, esa es la característica de productividad del pensamiento. Ahora, algunos problemas que tiene esta, tal vez no me voy a meter tanto en esto, pero tienen que ver con la posibilidad de representar al sentido común, ¿no? Que por más, digamos, por más reglas, por más conocimiento de trasfondo que le queramos dar a un sistema, difícilmente logra tener un desempeño cercano a un ser humano, ¿no? Eh, que sepa, por ejemplo, qué tipo de inferencias son relevantes, qué tipo de inferencias no son relevantes, qué cosas se están dando por hecho implícitamente, ¿no? Ese es el problema de representar el sentido común, que es algo que está muy relacionado con lo que se llama el problema del marco, ¿no? En lógica e inteligencia artificial. Y también tenemos otro segundo que voy a mencionar, tiene que ver con el problema del involucramiento, ¿no? Eh, que no es lo mismo pensar de manera abstracta que pensar ya metido en el mundo, digamos, ¿no? Que está recibiendo inputs diversos, ¿no? En tiempo real. eh, y eso nos lleva a que problemas, como una frase que cita mucho un amigo mío, Manuel Mendoza, no recuerdo de quién es originalmente, creo que podría ser de Rodney Brooks tal vez, es que decía un programa en los ochentas creo, decía, un programa de ajedrez puede jugar a nivel de un excelente ajedrecista, pero lo que hace un niño de tomar una pieza y moverla, pues no lo puede hacer, ¿no? Bueno, hoy en día pues ya tenemos programas que pueden hacer cosas como tomar un vaso y no romperlo, pero eso fue un gran reto, la robótica, digamos, ¿no? No necesariamente, o sea, entiendo que son dos tareas distintas, una, crear movimientos, la parte sensorimotora y otra la parte de que tiene que ver con la cognición alta, pero pues son cosas que están muy conectadas, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos fútbol, pues todo el tiempo estamos teniendo inputs, eh, inputs sensoriales y nos movemos y nuestros inputs sensoriales cambian en base a cómo nos movemos y en ese contexto estamos tratando de crear jugadas, ¿no? Estamos pensando dónde hay espacios para lanzar el balón, quién nos está cubriendo, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, piensen en lo complejo que sería pensar en un agente artificial que pudiera jugar fútbol, ¿no? Que también, de hecho, hay torneos de fútbol, ¿no? De robots. Bueno, entonces ahora sí pasamos al tema que nos interesa, que son los modelos conexionistas. ¿Nadie tiene comentarios de lo anterior? Todo Ok, bien, Alex. perfecto. Entonces, pues pasamos, digamos, los primeros modelos, pues fue un conector lógico creo que un AND y un OR que hicieron McCulloch y Pitts, inspirándose en las neuronas humanas como modelo, de una manera muy abstracta, ¿no? Y a partir de ahí, pues fuimos pasando al perceptrón de Rosenblatt, eh, al, a, lo que Rumelhart y McClelland acuñaron el término de algoritmo de retropropagación, que no inventaron el algoritmo, pero acuñaron el término y le dieron importancia. Empezaron a hablar de procesamiento paralelo distribuido. Posteriormente vinieron, no lo puse aquí, ¿no? Pero vienen redes neuronales de segunda generación que empiezan a involucrar el tiempo como un factor importante. Y luego de tercera generación con arquitecturas dinámicas, ¿no? Y redes recurrentes donde el output de la red parte de los nodos que son las salidas pueden ser nuevas entradas, ¿no? Y pues también combinaciones de distintas arquitecturas, ¿no? Ya no tengo que tener yo solamente una sola arquitectura, sino que yo puedo hacer una especie de red de redes, ¿no? Conectando eh, distintas arquitecturas. No sé, ¿tú sabes algo más de esto, Jorge?
No he visto mucho de aplicación, pero sí, sí lo puedes hacer. Nada más que como les dije, pues obviamente hay que pensar muy bien cuál es el problema, porque hay arquitecturas que funcionan mejor para solucionar uno u otro problema. Entonces no valdría la pena estar mezclando arquitecturas por estar mezclando arquitecturas, ¿no? Claro. Sí, tendremos como que tener claro por qué cierto tipo de tarea nos va a servir una arquitectura y por qué queremos que eso sea el insumo de otro tipo de red, por ejemplo, ¿no? O sea, como a lo mejor no probar salvajemente, ¿no? Y bueno, pues tenemos el concepto, el término de deep learning que acuña Hinton, ¿no? Que es que pues básicamente son redes que tienen una gran cantidad de capas ocultas. Y también tenemos un desarrollo cada vez más grande del aprendizaje no supervisado, ¿no? Donde no tenemos un set de respuestas para entrenar a nuestra red, sino que dejamos que como que la red misma haga un trabajo de categorización. Um, entonces, pues esto es este tipo de, este paradigma, digamos, pues es muy bueno en ciertas cosas, ha sido muy, muy bueno en todo lo que tiene que ver con detectar patrones, incluyendo detectar rostros, ¿no? También eso es lo que ha hecho que sea muy bueno para cosas como jugar distintos tipos de juegos. El procesamiento de imágenes, también para procesamiento de lenguaje, aunque se sigue usando mucha vieja inteligencia artificial eh, para procesamiento de lenguaje, o cosas que no necesariamente son redes neuronales, pero sí son aprendizaje automático, ¿no? Como cadenas de Markov, cosas así, ¿no? No todo, no, eso es importante aclarar, que no todo el machine learning es con este tipo de redes neuronales. Eh, También para la predicción, por ejemplo, para el aprendizaje, ¿no? Em, Algunos ejemplos, pues un ejemplo temprano tenemos NetTalk, que lo que hacía era aprender a clasificar distintos tipos de letras, digamos, ¿no? Watson, que lo que puede hacer es jugar Jeopardy, ¿no? Google Brain, que puede modelar, puede predecir cómo se van a comportar los cerebros de organismos pequeños, ¿no? Un reconocimiento de rostros de Facebook y pues AlphaGo en 2016 le empieza a ganar a jugadores de Go de alto nivel y en 2017 por fin le gana un campeón, ¿no? Eh, que esto es algo que hubiera sido impensable eh, en el paradigma anterior, pues por la complejidad computacional que involucra el Go, que es mucho más grande que la del ajedrez. Entonces, algo que podríamos preguntarnos es si las redes neuronales son un buen modelo de la cognición humana. Entonces, tienen similaridades, por ejemplo, son nodos conectados, ¿no? Pues las neuronas pues tienen axones que se conectan a su vez a otras neuronas que tienen dendritas, ¿no? Entonces tenemos esta misma arquitectura, digamos, de nodos. Eh, Hay distintos pesos. En el caso de las neuronas biológicas, pues a lo análogo al peso podría ser el potencial de activación, ¿no? O el que es como la sensibilidad que tiene una neurona para ser activada ante distintos impulsos eléctricos, y eso es algo que se puede ir modificando químicamente, ¿no? El potencial de activación. Pero pues tenemos diferencias importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues las redes neuronales artificiales pues son, por decirlo así, puramente digitales, ¿no? Mientras que las redes biológicas, pues hay neurotransmisores que se dispersan eh, pues por todo el cerebro, digamos, ¿no? Por varias partes del cerebro. Y esos transmisores pues no son un impulso eléctrico, ¿no? No es algo binario, que yo diga está o no está, ¿no? Sino que puede estar en mayor o menor medida. Entonces, pues con todo el cerebro pues sigue siendo analógico, ¿no? También otra gran diferencia pues es que las redes neuronales pues artificiales son abstractas, ¿no?
mientras que pues, nuestro cerebro pues está, por así decirlo, corporizado, ¿no? Modifica su comportamiento, por ejemplo, a partir de hormonas, ¿no? Esto es lo que se estudian los psicólogos en biología del comportamiento, ¿no? También, pues los insumos sensoriales que está recibiendo, pues también dependen de la posición del propio cuerpo, y entonces digamos que es lo que llaman algunos científicos cognitivos los ciclos de acción y percepción están son muy rápidos, ¿no? Pues este tipo de fenómenos pues no suceden con una red, por así decirlo, desincorporada, ¿no? Pero a pesar de eso, el hecho de que muchas tareas que antes se creían impensables se puedan lograr con arquitecturas conexionistas que son vagamente parecidas al modo como funcionan las neuronas humanas, pues nos pueden dar una idea de que en realidad la arquitectura de nuestra cognición es de esta manera. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa sería que a lo mejor de cualquier manera, incluyendo con redes neuronales, las redes neuronales, por cierto, no tienen que tener estas características de las que vamos a hablar ahora, ¿no? De representación distribuida, todo eso. O sea, las redes neuronales podrían, por ejemplo, implementar computaciones clásicas, ¿no? Yo podría hacer un programa, a lo mejor en Python o lo que sea, y a implementarlo con redes neuronales, ¿no? Y sería algo completamente simbólico. Seguiríamos en el viejo paradigma y la red neuronal solo estaría a nivel de la implementación, ¿no? Pero la idea, y por eso no se habla tanto de redes neuronales en filosofía, sino de conexionismo, la idea es que lo que nos interesa no es la implementación, sino lo que nos interesa son los tipos de arquitectura que explotan las posibilidades eh, que nos ofrecen este tipo de implementaciones, digamos, ¿no? Entonces, Andy Clark señala tres ventajas interesantes, que son o características, que es la capacidad de superponer representaciones, una sensibilidad al contexto intrínseca y la posibilidad de un cambio representacional fuerte. ¿Algún comentario antes que continuemos? De mi parte, ninguno. Ok. Entonces, voy a basar brevemente por cada uno de estos. La idea de la superposición es que dos elementos representados pueden compartir recursos representacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo entreno una red para reconocer perro, digamos, y después yo entreno esa misma red para reconocer gato, y la red y ese entrenamiento modifica pesos que estaban usados para reconocer perros, y al final la funcionalidad del sistema se preserva, o sea, el sistema sigue siendo capaz de reconocer perros, además de reconocer gatos. Entonces lo que está sucediendo es que esos pesos, ambos se están usando, ambos, más bien para las dos tareas, ¿no? Entonces digamos que la representación, por así decirlo, de perro y de gato, pues comparte recursos de la red, ¿no? Esto nos ayuda a poder pensar los conceptos como prototipos, ¿no? Cuando pensamos en el paradigma clásico, pues digamos que los conceptos tienen que ver más con cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una base de datos y yo digo, pues, a ver, ¿qué voy a considerar a alguien como un mexicano menor de edad? Pues bueno, o más bien alguien que pueda recibir la vacuna en septiembre. Pues para que alguien esté en esa categoría, pues tiene que haber nacido en tal año y cumplir tales y tales características. Y entonces, o uno está dentro de los que pueden ser vacunados en agosto, o uno está fuera y ya, ¿no? O sea, no hay intermedio. Entonces, igual, si yo quisiera reconocer perros, pues tendría que decir, mira, un perro es el que cumple con esto y esto y esto, ¿no? Podría ser ciertas reglas más complicadas, ¿no? Podría decir, mira, el perro pues tiene que tener pelo, a menos que sea un Xoloscuincle, ¿no? Entonces yo podría empezar a agregar precisiones lógicas, ¿no? Hasta podría armar, por ejemplo, si yo usara técnicas como la programación evolutiva, ¿no? Pues a lo mejor podría generar un código lógico de miles de páginas, ¿no? Con excepciones, pero pues sería un espagueti, ¿no? Sería algo
ininteligible. En cambio, esta característica de la representación superpuesta, de la superposición, pues nos lleva a pensar más como prototipos, como que yo puedo tener una métrica semántica que me permita ver qué tan alejados están en distintas dimensiones. Aquí pues, obviamente está en 2 dimensiones, pero no tiene que ser así. Dos conceptos determinados, ¿no? O un concepto y sus instancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser que a lo mejor aquí este punto rojo fuera el perro prototípico, ¿no? Y aquí, pues, esto a lo mejor sería un gran danés, por acá estaría un bulldog, a lo mejor más lejos estaría un chihuahua. Y entonces yo puedo decir qué tanto se acercan al prototipo de perro distintas cosas, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión de grado, por ejemplo. Tenemos la idea de sensibilidad al contexto, que es otra característica. Y entonces la idea es que no tenemos conceptos independientes al contexto, ¿no? Una red neuronal no va a tener, o sea, a lo mejor yo podría pensar, mira, pues yo quiero que reconozca distintos tipos de animales, entonces va a tener el concepto de oreja, ¿no? Y pues hasta cierto punto sí va a tener un concepto de oreja, representado por distintas partes de la red, pero ese concepto no va a ser independiente al contexto, ¿no? O sea, no va a haber, a lo mejor va a haber una manera de representar orejas cuando un animal está de frente, y va a haber otra manera cercana en un espacio, digamos, de representación, pero distinta de representar orejas cuando los animales estén de lado, ¿no? Entonces, otra manera de decirlo es cada nueva ocurrencia de un ítem léxico tiene su propia representación interna en los sistemas de representación de texto, ¿no? Entonces no tenemos, digamos, un sistema que hace que cuando yo voy a decir perro, pues a lo mejor el sistema completa y pone chihuahua, o sea, pero no quiere decir que perro siempre se representa igual, ¿no? A lo mejor perro, si yo estoy hablando de tiendas de mascota, pues perro se va a representar de una cierta manera, ¿no? Si yo estoy hablando de perro, a lo mejor de biología, pues perro se va a representar de una manera similar, es decir, con ciertos, con partes similares de la red, pero no exactamente igual, ¿no? Entonces, a este tipo de realizaciones distintas, a algunas personas les han llamado subconceptuales, ¿no? Y la idea, cuando se habla de que las redes neuronales son, o de que el conexionismo es un paradigma subsimbólico, esta es la manera en que debe entenderse esto, ¿no? No se refiere subsimbólico a que en vez de pensar en perros, pensemos en partes de los perros, ¿no? Pensamos en, bueno, en vez de tener el concepto de perro, pues vamos a tener el concepto de oreja y de hocico y de ladrar. No, o sea, subsimbólico no quiere decir símbolos más pequeños, sino subsimbólico quiere decir que, no es, que estamos en una, que tenemos menos estabilidad, menos sistematicidad y menos independencia del contexto que en un paradigma simbólico, aunque pues tampoco las representaciones no son arbitrarias, ¿no? Sí va a haber una cercanía en cómo se representa oreja con el perro visto de frente y con el perro visto de lado, sí va a haber una cercanía en cómo se representa perro y cómo se representa gato, con respecto a cocodrilo, por ejemplo. Y la otra característica es la del cambio representacional, ¿no? Entonces, la idea es que bueno, pensando en los seres humanos, pues nosotros no solo aprendemos datos, ¿no? Claro que a veces pues aprendemos datos, ¿no? Por ejemplo, si vamos de vacaciones a un lugar nuevo, pues aprendemos dónde se rentan las sombrillas o cuánto cuestan los helados, todo eso simplemente son proposiciones nuevas que adquirimos. Pero el aprendizaje más interesante no es adquirir información, sino es adquirir nuevos conceptos que nos permitan, digamos, como que particionar el espacio cognitivo de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, parte del aprendizaje de los niños, pues es aprender conceptos cada vez más abstractos, ¿no?
por ejemplo, el concepto de hipocresía, pues es un concepto súper abstracto, ¿no? O sea, se puede aplicar para alguien que nos está adulando, ¿no? Por ejemplo, porque quiere algo de nosotros, pero también se está aplicando para una persona que es, como le llaman, people pleaser, ¿no? Y quiere quedar bien con todos, ¿no? O sea, pero es un tipo de... Entonces, una vez que aprendemos el concepto de hipocresía, pues eso nos permite catalogar toda una serie de comportamientos distintos bajo un solo patrón, ¿no? Igual en matemáticas, ¿no? O sea, pues el aprendizaje de las matemáticas, pues por ejemplo el concepto de función es un concepto muy abstracto y de pronto nos permite unificar un montón de cosas distintas que hacíamos algebraicamente, ¿no? Entonces, pues qué tanto nos puede explicar del cambio representacional en este sentido más fuerte, ¿no? Entonces, digamos que el paradigma clásico parecería, o señalan algunas personas, como Clark, que es el que más estoy siguiendo, que a lo mucho nos pueden dar cambio representacional débil, ¿no? Es decir, empezar con ciertos conceptos atómicos, que podrían ser muy básicos, a lo mejor como colores, formas, patrones de comportamiento, eh, y a partir de ahí construir algunos conceptos compuestos nuevos, ¿no? Como por ejemplo, eh, pues si yo tengo el concepto de un caballo y el concepto de pequeño, pues podría construir pony diciendo es un caballo pequeño, ¿no? Pero el cambio representacional fuerte en realidad es la capacidad de tener una innovación conceptual completa, ¿no? Entonces, esta es una característica que nos pueden dar las redes neuronales y que se puede ver en el hecho de que hay transiciones repentinas, ¿no? Que no es necesariamente lineal el proceso de entrenamiento de una red, sino que de pronto en algunos momentos pasa de tener un performance regular a de pronto tener un performance extraordinario, ¿no? Entonces esto lo que nos podría indicar esto de alguna manera es que la red logró, por decirlo metafóricamente, como adquirir los conceptos necesarios para, o los recursos o mejor dicho, los recursos representacionales necesarios para poder entender lo que está pasando, ¿no? Por así decirlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Y esto nos lleva a la pregunta que... ¿Sí? Ok. Y esto nos lleva a la pregunta que nos hacía Jorge la sesión pasada, ¿no? ¿Qué es lo que saben las redes, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué tipo de cosas están representando? Y esto es muy claro cuando pasan fenómenos como que le damos un dataset sesgado, ¿no? Y a lo mejor no sabemos y creemos que la red está distinguiendo eh, perros de gatos, por volver al ejemplo, pero pues a lo mejor todos los perros traían collar, ¿no? En nuestro dataset, ¿no? Entonces en realidad, pues el sistema no sabe que los gatos tienen las orejas picudas, en realidad lo único que sabe es que que los gatos no usan collar, ¿no? Y hay quien es muy optimista y dice, no, pues mientras nuestro set de entrenamiento sea suficientemente variado, etcétera, pues evitamos estos problemas. Pero aún así, esto eso nos está evitando que esté sesgado en ciertas maneras nuestro sistema, ¿no? Que sea robusto, ¿no? Que ante robusto quiere decir que cuando se le presentan nuevos casos siga teniendo un buen desempeño. Pero esto no nos está diciendo exactamente qué está usando qué sabe el sistema, ¿no? De un nivel intuitivo podríamos decir, pues la diferencia es que los gatos tienen las orejas picudas y la cola más larga, no sé, pero, pues a lo mejor el sistema lo que está haciendo es basándose en la proporción entre la distancia de los ojos y la nariz, ¿no? O sea, o la correlación entre eso y el tamaño de los bigotes, ¿no? O sea, como que podrían ser cosas muy alejadas de la manera como nosotros intuitivamente partiríamos el problema, ¿no? Entonces lo que necesitamos para hacer esto es tener una metodología inversa, ¿no? O sea, como partir primero de una red que ya está hecha y analizar cómo se desempeña. Y esto es lo que se le llama un análisis post-entrenamiento o un análisis post-hoc, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos hacer ese tipo de análisis? Pues primero con las herramientas estadísticas más básicas, ¿no? El análisis de agrupamiento o el cluster análisis, ¿no? Y en este sentido, pues lo que vamos a ver es que las particiones no van a ser las reglas que esperaríamos, ¿no? O sea, no, digamos, un análisis de clúster no nos va a convertir una red neuronal en algo como un pseudocódigo, que podríamos nosotros representar con un diagrama de flujo y programar en Python, ¿no? O sea, en realidad va a ser, dice Clark, va a ser algo más parecido a un mapa geométrico de la forma del terreno cognitivo, ¿no? Sin darnos estas reglas económicas y austeras, ¿no? Otra manera en la familia de análisis estadísticos es el análisis de componentes principales, ¿no? Donde tiene que ver con como hacer tengo entendido, ¿no? Todavía no tengo muy claro esto, pero me parece que tiene que ver con hacer una reducción de dimensiones, ¿no? Vectorial para quedarse como con lo más importante. No sé si tú sabes algo de esto, Elena. Sí, justamente de eso van los componentes principales. ¿Y para qué se suele usar o cómo se aplica? Pues bueno, ¿para qué se usa? Para un montón de cosas, pero es básicamente como el ejemplo que ponías hace rato, que tiene que ver como con la perspectiva. En el análisis de componentes si lo digo con un ejemplo físico, sería como tratar de, no sé, alumbrar algo, ¿no? O sea, tus componentes van a ser como la lámpara, pero no sé, no es lo mismo que tú alumbres un objeto desde arriba que lo ilumines de lado, porque obviamente encuentras más información si a lo mejor lo haces de lado y lo ves reflejado en una pared y ya se parece más a un coche, a un elefante, que si lo enfocas desde arriba y nada más ves una mancha, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues justamente reduciendo la dimensión de la información, tratando de quedarme con, no sé, si mi modelo tiene 100 variables, me voy a quedar con el menor número posible, pero que me dé la mayor cantidad de información, ¿no? Para tener, pues digamos, para no perder justamente el valor del modelo. De eso van los componentes principales. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bien. Y otra técnica de análisis post-entrenamiento que está inspirada también en el modo como se empezó a desarrollar la neurociencia cognitiva, tristemente, que era lesionando el cerebro de macacos, sobre todo en los estudios de procesamiento visual. Lo que hacían es, pues, ¿para qué sirve esto? Pues no sé, tú córtalo y a ver, ve qué tan ciego se queda el monito, ¿no? Entonces, pues así fue como se empezaron a hacer modelos más sofisticados de procesamiento visual. Y pues es algo que también se puede aplicar, ¿no? Como cortar partes de la red o hacer cambios en partes de la red y ver qué tipo de cambios de conducta tiene, ¿no? Entonces sí hay maneras de acceder a la semántica de las redes, pero es importante entender que son limitadas, ¿no? No sé si haya técnicas más nuevas. Yo lo más adelante que me fui en bibliografía, pues fue como a 2008, algo así, ¿no? Pero no sé cuál sea el estado del arte en estos análisis post-hoc. Pero bueno, una gran limitación es que, dice Clark de nuevo, transforman características dinámicas en estructuras simbólicas estáticas, perdiendo información sobre las trayectorias representacionales, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos va a dar un tipo de análisis, como por ejemplo en el análisis de clúster, pues es como algo así como estados de transición típicos, ¿no? Pero caso por caso, pues digamos el output que va a tener, el output final, pues va a depender en cada caso particular en cuál haya sido la trayectoria que hay en ese caso concreto, ¿no? Y eso es algo que la abstracción del análisis post-entrenamiento no nos va a enseñar, ¿no? También dice, nos generan la ilusión de que el sistema ha generado símbolos internos que representan diversos ítems o características y que son objetos de futuras actividades computacionales. Si el análisis nos dice, mira,
cuando no hay oreja, pues no se activa esta parte de la red. Ah, ok, entonces estas partes de la red representan las orejas. Entonces dice, eso nos va a dar la ilusión de que el sistema ya entiende lo que son las orejas y que en otros contextos va a poder usar el concepto de orejas, lo cual no es cierto, ¿no? Y sí es cierto en el caso, por ejemplo, de un niño, ¿no? O sea, un niño de 2 años que ya entendió lo que es una oreja, pues puede reconocer orejas en toda una serie de contextos. No solo hablo de a nivel perceptivo, ¿no? O sea, también de entender para qué sirven, si estamos en un contexto como una veterinaria, como una caricatura, ¿no? Mientras que el hecho de que yo muestre que un sistema en ciertos contextos está reconociendo orejas, no quiere decir que vaya a reconocer orejas en otros, ¿no? Entonces sería un abuso decir como que ya tiene, o que decir esto representa una oreja, porque no representa realmente una oreja, ¿no? Representa una oreja en un cierto tipo de contexto. Entonces, y también algo que hace notar, por ejemplo, Paul Churchland, que es un gran crítico de la imagen computacional clásica de la cognición, es que distintos resultados que nos pueden dar más bien que distintas redes con distintos pesos pueden resultar en el mismo análisis de clúster, por ejemplo, ¿no? Y ahora uno podría decir, bueno, pues si el análisis nos da lo mismo, pues es que se comportan igual estas redes, pero no. La cosa es que son redes que se van a comportar distinto ante distintos insumos, que tienen diferencias relevantes, pero esas diferencias no van a quedar capturadas en el análisis post-hoc, ¿no? Entonces lo más importante es ver que estos análisis son herramientas y que podemos combinar distintos tipos de análisis y sobre todo que son análisis sensibles a la interpretación, ¿no? O sea, como correr un procedimiento y hacer una agrupación y tener un clúster no es suficiente, ¿no? Nosotros tenemos que dar un paso más, interpretar para ver qué nos está diciendo ese clúster y luego también verlo en el contexto de las limitaciones que tienen estos sistemas, ¿no? Que es algo importante. Entonces, bueno, pues ahora lo que quisiera es tratar de muy brevemente conectar estas cosas que dije, que tienen más que ver con la filosofía de la mente, y ver cómo lo podemos conectar con algunos problemas éticos. No sé si alguien tiene un comentario hasta aquí. Todo muy claro, Alex. Ok. Yo nada más como para adicionar a lo que hablas, ya estamos en una era donde ya empezamos a tener redes neuronales o modelos que entiendan contextos. Y un ejemplo podría ser GPT-3, que es era la red neuronal con más parámetros entrenada, que hace muchas cosas diferentes, puede hacer. Tardaron mucho tiempo en entrenarla, se gastaron muchos recursos. Ahorita ya hay supuestamente ya hay una red que tiene 10 veces más parámetros entrenados, que es Wudao de China, pero ahorita como que mucha información sobre esa no he visto tanto, entonces les comparto esta. Si lo pudieras poner en el grupo, estaría súper bien. Ajá, esta parte que se llama DALL-E, está entrenada sobre GPT-3, pero te hace imágenes, te hace cosas de diseño, pero entiende el contexto de lo que le estás pidiendo para generarlo. Entonces eso está padre y ya estamos en ese punto. O sea, ya todavía, yo creo que todavía falta mucho tiempo para ver que la inteligencia artificial se vuelva como Skynet, pero ya hemos avanzado muchísimo más de lo que se pensaría. Eso me parece súper interesante y pues también estos son temas donde el estado del arte cambia rapidísimo y pues yo aquí estoy usando muchísima bibliografía que tiene 20 años también y yo creo que es muy, muy importante mirar estas cosas que dices.
Pero digo, de hecho, lo que vimos, la información está súper bien, está muy padre, está muy entendible y tampoco creas que ha cambiado drásticamente, ¿no? Sí. No, bueno, y también es algo que hay que notar es, no, o sea, la idea principal no es que las redes neuronales sean incapaces de aprender conceptos para transportar a diversos contextos. Eso pues, está por verse, ¿no? O se está logrando, pero la cosa es que no caer en que porque el análisis estadístico, los distintos métodos de análisis estadístico nos hagan estas particiones, que inmediatamente saltemos a decir que tiene capacidades conceptuales independientes de contexto, ¿no? Pero sí está perfecto. Bueno, y pues entonces tenemos una nueva área en las últimas décadas, que es la ética de máquina, que cubre desde aspectos que tienen que ver con el diseño, ¿no? La automatización, ¿no? Cómo ciertos tipos de automatización pueden discriminar distintos usuarios, eh, o producir ciertos cambios, o lo que le llaman a veces nudges, ¿no? En la conducta, y crear cambios en el agregado. También tenemos otra parte que es la ética de la información, cómo se deben manejar los datos, para qué se deberían poder usar o no. Eh, y una parte muy importante tiene que ver con agentes morales autónomos, que son sistemas que toman decisiones que tienen un importe o un peso moral y que operan sin un usuario, o sea, que dan una respuesta y que el usuario humano solamente toma esa respuesta como output, ¿no? Entonces, un ejemplo de agente moral autónomo, pues podría ser, por ejemplo, un dron que tomara decisiones de cuándo disparar o no, un sistema que escogiera a quién le toca un trasplante, eh, o cómo ordenar la lista de personas que van a recibir un trasplante, por ejemplo, ¿no? Entonces pues son casos difíciles, ¿no? Más bien son casos con un interés ético muy importante, porque pues, si los resultados de esas acciones podrían llegar a ser morales o inmorales, y el sistema mismo es el que tiene el control de principio a fin de la acción, pues entonces tenemos que tener una idea muy buena de cómo está operando el sistema y de que el sistema pues esté siguiendo principios que nosotros a su vez consideramos éticos, ¿no? Y una área, no necesariamente son ramas de la ética de máquina, ¿no? Son aspectos que estoy señalando, tiene que ver con la justicia algorítmica, ¿no? Si los algoritmos no están provocando injusticias estructurales o sistemáticas, ¿no? O si los algoritmos no están operando a favor de ciertos grupos en vez de otros, o están usándose para explotar vulnerabilidades en los datos o en las personas, ¿no? Son distintas partes importantes. Eh, la transparencia es un área muy importante de investigación que tiene que ver con el rendimiento de cuentas algorítmico, ¿no? O sea, la idea de que yo no puedo simplemente crear un sistema y decir, mira, este sistema ordena increíblemente bien a los pacientes que van a recibir trasplantes. Y me dicen, bueno, ¿y cómo funciona? Yo digo, pues quién sabe, ¿no? O sea, pues, mira, es una red, tiene miles de capas, pues quién sabe, ¿no? Pero mira, te da buenos resultados, ¿no? Entonces la idea es, eso no se puede quedar así, ¿no? O sea, hay quien ha propuesto que debe haber un derecho a la explicación, como Luciano Floridi, por ejemplo, ¿no? Ha dicho que si un sistema está tomando decisiones en el cual yo voy a ser una parte involucrada, yo puedo recibir una explicación de qué cosas está tomando en cuenta ese sistema, ¿no? Entonces, por eso estas cosas de las que hablábamos, como el tipo de análisis, distintos tipos de análisis de clúster, de componentes, pues son muy, muy importantes, ¿no? Porque a pesar del fenómeno de opacidad semántica, y en este sentido, pues digamos que las redes neuronales pueden tener el nivel más alto de opacidad porque, a diferencia del Big Data, donde la opacidad viene de la dificultad o la imposibilidad de un ser humano de procesar todos los datos, etcétera. En este caso, la opacidad es, digamos, intrínseca, ¿no? Como la representación está distribuida,
pues no hay una correspondencia, un mapeo uno a uno a partes de la red, a símbolos, ¿no? O sea, yo no voy a encontrar, mira, aquí está la parte de la red que simboliza que tú tienes, que a lo mejor que tú tienes cáncer, ¿no? Y aquí está la parte que simboliza que tienes menos de 20 años. O sea, hasta cierto punto se pueden trazar ese tipo de particiones, pero no de una manera absoluta, ¿no? Entonces, hay una opacidad semántica de fondo y pues tenemos que tratar de lidiar con eso de las mejores maneras posibles, ¿no? También hay quien ha sugerido pues, que los humanos no somos semánticamente transparentes, ¿no? O sea, que tampoco sabemos, cuando el doctor nos dice, usted no es candidato para recibir trasplante, pues a lo mejor el doctor dice, bueno, ¿y qué reglas usó? Bueno, pues su edad y esto y esto y esto lo tomó en consideración. Pues no sabemos realmente si el doctor está tomando en cuenta qué tan pálidos nos vemos o nuestra raza, ¿no? O sea, no, en realidad los humanos no, aunque podemos dar racionalizaciones, no siempre son honestas, ni siquiera ante nosotros mismos, ¿no? A veces ni siquiera nosotros sabemos qué nos hizo tomar una decisión, ¿no? Entonces, pues hay quien ha dicho que no debemos ser tan exigentes con la transparencia semántica en sistemas automáticos si en los seres humanos no tenemos ese estándar. Tenemos otra área que tiene que ver con la privacidad de datos y el control de información, ¿no? En el caso de las redes neuronales, puede ser que necesitemos reconcebir lo que es la confidencialidad médica, porque para que un paciente pueda aprovechar la información que pueden dar las redes neuronales, pues puede ser necesario que sus datos queden almacenados de una manera que no sea anónima, ¿no? Entonces, pues tendremos que, si nuestro paradigma de la privacidad de datos para estadísticas, por ejemplo, es la anonimidad, pues a lo mejor tendremos que cambiar nuestra idea de confidencialidad, ¿no? Y también, por otra parte, las maneras clásicas que tenemos de anonimizar los datos no siempre sirven, dada la posibilidad de que alguien con herramientas de Machine Learning las podría recuperar, ¿no? Entonces, un sistema donde anonimizado de la manera más débil, donde solamente se remueven las columnas que identifican a las personas, pues podría someterse a un sistema de aprendizaje automático que lograra reidentificar a las personas originales, ¿no? Entonces tenemos que hacer métodos de anonimización más fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quien ha sugerido la noción de privacidad diferencial, ¿no? Que los datos de un solo individuo no hagan suficiente diferencia en el agregado como para que se pueda identificar claramente quién fue el individuo o cuáles son los parámetros de ese individuo, ¿no? Entonces son como otras nociones que nos tienen que llevar a pues reconcebir la ética de la privacidad de datos. Y finalmente, pues está un tema muy importante que tiene que ver con sesgos, ¿no? Claro, hay casos de sesgos pues, que tienen que ver con el set de entrenamiento, ¿no? Y si el set de entrenamiento está sesgado, pues entonces el sistema puede ser que esté sesgado, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? O sea, también muchas personas trabajando en Machine Learning piensan que con garantizar sets de entrenamiento variados ya están resolviendo el problema de los sesgos. Y hay otros problemas que tienen que ver con sesgos, ¿no? Por ejemplo, una parte tiene que ver con sesgos históricos, ¿no? Por ejemplo, si el sistema de prisión históricamente está sesgado hacia considerar personas negras como culpables, y yo quiero hacer un sistema que me diga si una persona es probablemente, a lo mejor no lo voy a usar para juzgar, ¿no? Pero a lo mejor digamos que un fiscal tiene tiempo limitado, entonces quiere escoger qué casos tiene más probabilidad de obtener una convicción, entonces usar un sistema de estos, ¿no? Bueno, pues el sistema va a predecir qué datos del crimen o de la persona hacen más probable que sea culpable, pero esa culpabilidad está sesgada en parte por un racismo en el sistema, ¿no?
Entonces, pues probablemente lo que yo voy a hacer al entrenar, al usar un set de entrenamiento, pues es perpetuar ese sesgo histórico, ¿no? Y hacer que cada vez sea más probable que se acuse a una persona de cierta raza, ¿no? Y eso también puede ser un problema cuando yo utilizo políticas predictivas, ¿no? Cuando yo estoy usando, eh, no sé, por ejemplo, pensemos de nuevo la donación de órganos, ¿no? O sea, si yo quiero predecir quién va a vivir más, eh, y yo quiero usar redes neuronales, bueno, pues también si hay un grupo que está menos privilegiado, pues probablemente ese grupo está sobreviviendo menos, ¿no? Pero lo que voy a hacer con mi sistema es que cada vez van a escoger menos a ese grupo, ¿no? Ese grupo minoritario, pues cada vez va a recibir menos riñones, porque pues, ¿no? O sea, cada vez queda más claro que no sobreviven, ¿no? Eh, y no quiere decir que el sistema tenga que estar representando explícitamente, mira, esta persona es de tal raza, ¿no? O sea, simplemente puede ser por características que están correlacionadas, el sistema podría estar haciendo esta exclusión sistemática, ¿no? Y bueno, pues también tenemos el caso de usos inapropiados de sets de datos, ¿no? Que yo tenga un set de datos que me sirva para reconocer rostros vistos de frente, pues no quiere decir que yo pueda usar ese set para reconocer rostros en cualquier contexto, ¿no? Entonces, muchas veces, hoy en día, que uno puede entrar a distintos lugares y encontrar un montón de sets de datos, a veces libres, pues está haciendo que a veces personas que no tienen el nivel de conocimiento o la sensibilidad ante este tipo de problemas o el nivel de conocimientos técnicos suficientes, pues tomen los sets de datos hechos para un contexto y los usen en otro, ¿no? Y entonces eso nos va a producir errores que pueden afectar personas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo lo que quería es como señalar, no soy experto en ética, no me dedico a esto, pero pues quería compartir como algunas preocupaciones que se han manejado en esto. Entonces, no sé si alguien quisiera añadir algún comentario antes que nos despidamos. Sí, es muy importante empezar a pensar en estos temas de ética. De hecho, cuando una persona se especializa en ciencia de datos, ya es parte del currículo académico estar tocando estos temas de ética, porque sí, como lo dices, puedes afectar muchas cosas, ¿no? Pues, pues de hecho tuvimos la oportunidad, ¿no? Hace un par de meses tú y yo de sentarnos a discutir Exacto. algunos problemas de ética y pues sí, creo que es muy interesante. Ojalá podamos después hacer más trabajo, ¿no? Interdisciplinario y pues también abordar algunas de estas cosas, ¿no? Claro que sí, sería un gusto, Alex. Ya sabes que sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? A mí me pareció súper interesante el relacionar conceptos, porque la verdad son cosas que yo no me había puesto como a pensar o a relacionar, pero, pero me pareció como muy interesante todos los ejemplos que nos estuviste dando y encontrar la parte del significado en ese ámbito como un isomorfismo, como una superposición, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo muy interesante, Alex. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Nos veremos entonces, bueno, quienes